3 de septiembre 2018. Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Primera lectura, Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Evangelio, Lucas 4, versículo 16. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús le dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre la que estaba construida la ciudad,
para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor, la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno de sus corazones, hermanos, y en medio de sus hogares y sus familias. Hoy en la primera lectura, nuestro amado San Pablo nos dice algo impresionante. Nos dice: cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Nos está diciendo Pablo que cuando él les fue a predicar a la iglesia de Corinto, que él no quiso aparentar ser un hombre sabio, no quiso aparentar ser un hombre de gran prestigio, ser un hombre muy estudiado. Aunque sabemos que Pablo era una persona muy estudiada, muy preparada en la ley de Moisés. Más aún, Pablo no se les presenta con sabiduría humana, sino que humildemente les predica a un Jesucristo crucificado. Entonces vemos la actitud de Pablo, una actitud de humildad, una actitud de sencillez, una actitud de pequeñez, una actitud de un santo. Me admira mucho cuando recalca Pablo que dice: les vine a predicar de Jesucristo, más aún de un Jesucristo crucificado. Te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana. Si alguien te viniera a predicar a ti de una nueva religión, vamos a suponer, es solamente un ejemplo, de una nueva forma de vivir, que alguien viniera un predicador de otro lado y que dijera: esta nueva religión que yo les vengo a predicar es el líder de esta religión fue ahorcado, ya lo mataron, ya se murió, lo asesinaron. ¿A ti te gustaría escuchar ese mensaje? ¿Te gustaría qué tendría que decir ese predicador o esa persona? ¿Te interesaría? Yo pienso que no. A mí tampoco, porque ahorita lo que el ser humano, lo que la gente allá afuera busca, es éxito, es bienestar, es felicidad, dinero, bienes materiales. Entonces, cuando Pablo se presenta a predicar de un Cristo crucificado, imagínense la reacción de las personas. Tal vez muchos dijeron: ¿sabes qué? No tengo tiempo para escuchar tus cuentos. No tengo tiempo para escuchar de un hombre que fue crucificado. En ese tiempo, hermanos, la crucifixión era lo peor que le podía pasar a un delincuente, a un criminal, a un ladrón. Es como ahorita la pena de muerte, es como la silla eléctrica, todo eso. Cuando sentencian a alguien de por vida en la cárcel. Entonces, ¿quién va a querer escuchar a una persona que trae un mensaje de que su líder fue crucificado, fue matado, fue asesinado? Mas, sin embargo, es ahí donde Jesús se manifiesta en los corazones de las personas. Y cuando sabemos que esa persona que murió, que es Jesús, murió por ti y murió por mí y murió por amor, murió para perdonar nuestros pecados, para abrirnos la puerta del cielo, es ahí cuando el mensaje tiene otro sentido. Es ahí cuando el mensaje
toma una identidad. Es ahí cuando el mensaje se hace personal. Es allí cuando el mensaje nos llega a lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hermanos, qué hermoso que Pablo predica a un Cristo crucificado. ¿Y saben de qué otra forma me impacta este Cristo crucificado? Es porque no quiero ofender, la verdad. Sé que el Evangelio también lo escuchan algunos hermanitos que no son católicos. Y mi intención no es ofender. Si tu hermanito o hermanita me escuchas y no eres católico, bienvenido a esta familia. Pero un punto pequeño que quiero compartir aquí es de que la verdad yo no tengo nada en contra de los hermanos protestantes, no, porque Dios no nos ha mandado a juzgar, Dios no nos ha mandado a criticar, no nos ha mandado a decir tú te vas a condenar, tú te vas a salvar, no. Yo no estoy aquí para condenar a los hermanos protestantes, no, al contrario. Recuerdo aquel pasaje, recuerden hermanos, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron, Señor Jesús, por allí andan otros predicando en tu nombre. Le dijeron, ¿qué quiere Señor? ¿Se lo impedimos o qué haremos, qué hacemos al respecto? Entonces ellos como que se encelaron, como que dijeron, esto es imposible, ¿cómo estos andan predicando en el nombre de Jesús, sanando enfermos, expulsando demonios, si Jesús no los ha mandado? Bueno, Jesús les responde, les dice, si no están contra nosotros, están de nuestro lado, así que no se preocupen, no se lo impidan. Entonces así veo yo a mis hermanos protestantes. No los veamos como unos enemigos. Si ellos están predicando a Jesucristo, bueno, entonces están de nuestro lado. Que tal vez no tienen toda la verdad completa, bueno, no la tienen, pero tienen a Jesucristo, que es lo más importante. Entonces, amemos nosotros, amemos a nuestros hermanos protestantes, para que ellos un día lleguen a la verdad completa, que es la Iglesia Católica, Jesucristo, la Virgen María, los santos, la confesión, los sacramentos, toda la riqueza que Dios nos ha dado en la Iglesia Católica. Entonces, pasando al punto donde dice Jesucristo crucificado, dice Pablo, les vine a hablar de un Jesucristo crucificado. Y esto me impresiona porque yo he visto otras iglesias de nuestros hermanos que no son católicos, algunos, no tienen ni la cruz, otros tienen una cruz, pero muchos ya no tienen ni siquiera la cruz. A veces se mira una cruz afuera de la iglesia, en el edificio, afuera, arriba, en el techo hay una cruz que significa pues el cristianismo. Pero cuando entras al altar, entras a donde ellos predican, donde ellos cantan, no hay una cruz. Y si a lo máximo está una cruz, pero no está Jesucristo crucificado. Que nosotros los católicos sí tenemos a un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo predicaba. Predicaba a un Cristo crucificado. Y yo pienso que todos han escuchado, yo lo he escuchado, que nuestros hermanitos protestantes nos dicen, es que ustedes tienen aún todavía a Cristo en la cruz, pero Él ya resucitó. Sí, sabemos que Cristo ya resucitó. Sabemos que está a un lado, a la derecha del Padre, y que está allí, escuchando nuestras oraciones. Ya sabemos eso. Pero, porque Pablo predicó un Cristo crucificado, la Iglesia Católica sigue predicando a un Cristo crucificado. Porque sin muerte,
Sin esa crucifixión no pudo haber resurrección. Entonces, hermanos, si algún día alguien te dice a ti, es que ustedes los católicos tienen todavía a Cristo ahí en la cruz, Cristo ya resucitó, Cristo ya no está allí, pues dile en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, ahí dice que Pablo predicó un Cristo crucificado. Amén, hermanos. Pablo predicó a un Cristo crucificado, porque cuando encontramos el sentido de la crucifixión de Cristo en nuestra vida y nos damos cuenta por qué Cristo fue crucificado, nos damos cuenta que Él murió por nosotros, nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados, nos damos cuenta que Él con su muerte y su sangre nos abrió las puertas del cielo. Es cuando le decimos, gracias Señor, gracias porque por tu muerte ahora mi vida tiene sentido. Gracias porque por tu muerte, tu sagrada pasión, tu crucifixión, ahora sé que mi vida tiene valor. Ahora sé que yo debo de vivir por ti. Si tú moriste por mí, yo también ahora voy a vivir por ti. Gloria a Dios, hermanos. Pasando a otro punto de la misma lectura, de la primera lectura. Me gusta donde dice Pablo, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. Vemos que Pablo se sintió débil y estaba temblando de miedo. Yo me imagino a Pablo, hermanos. Imagínense a Pablo predicándole a personas que nunca habían escuchado de Cristo. Predicándole a personas que tenían dioses, que tenían monumentos, tenían estatuas. Es como si yo ahorita fuera a predicarles a Asia, a los asiáticos, en China, Japón, Indonesia, o que fuera a predicar a un país de musulmanes, donde la gente es 99% musulmán. Imagínense, yo sentiría miedo, sentiría temor, porque yo sé que allí mi vida corre peligro. Siente uno ese temor, ese miedo humano. Aunque dice uno, sí, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Pero sabes que tu vida va a ser muy corta. Porque si a mí me mandaran a predicar a un país donde la gente es 90% musulmán y yo les empezara a gritar en la calle, Jesucristo esto, Jesucristo murió por ti, Jesucristo derramó tu sangre por ti, Jesucristo te quiere salvar. Sí, yo pienso que algunos me van a escuchar y algunos se van a convertir, sí. Pero yo sé que muchos estarán tramando mi muerte. Sé que muchos estarán planeando cómo matarme, porque ellos odian a los cristianos. Los musulmanes es la peor religión que existe en este mundo, hermanos. Ellos odian a muerte a los cristianos. Por eso ellos matan, ellos degollan, ellos no pueden ver el amor del cristiano. Ellos dicen que cualquier otra religión que no sea su religión debe morir. Si ellos pudieran, hermanos, ellos nos exterminarían a todos los cristianos de todo el mundo entero. Si por ellos fuera, hermanos, ellos destrozarían a todo país que tenga por creencia a Cristo. Es la peor religión, yo le llamo la religión del demonio, los musulmanes, la religión del Islam. ¿Por qué creen que hacen tantas cosas malas, hermanos? Tantas cosas malas. Y la verdad, no todas las personas que son musulmanes son malas personas. Hay muchas gentes que son buenas personas, pero han sido engañados. Ellos han crecido en esa religión. Entonces ellos piensan que eso es lo correcto. Es ahí donde hace falta la evangelización. Es ahí donde hace falta decirle, ¿sabes qué, hermano? Cristo te ama y Cristo te quiere salvar. Pero yo entiendo a Pablo, hermanos, donde nos dice, me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Imagínense cómo se sentía Pablo.
temblando de miedo y débil ante una multitud pagana, una multitud de gente que tenía otras creencias, una multitud de gente que creía en miles y miles de otros dioses, una gente que podía matar, una gente que podía destrozar a Pablo en un momento. Entonces también esto, hermanos, lo podemos adaptar a nuestra vida. Si tú algún día te has sentido débil, te has sentido que has temblado de miedo por predicar a Jesucristo, por hablarle de Dios a tu familia, por hablarle a alguna persona de Dios, no te sientas mal, porque Pablo también sintió miedo. Pablo también tembló de miedo. Pablo también se sintió débil. Y créeme, yo también me sentiría con miedo y débil si a mí alguien me mandara y me dijeran, ve a este país, en Asia también, en China, en Japón, Corea, Japón no tanto, pero Corea del Norte, en unos países asiáticos, hermanos, está ahí también la persecución tremenda contra los cristianos, los católicos. Entonces, teme uno por su vida, teme uno porque si mismo Jesús sintió miedo, sintió abandono de su Padre, ¿cuánto nos sentiremos nosotros que somos miserables pecadores? Entonces, te invito a ti a que si tú un día has tenido miedo, has temblado, si tú algún día te has sentido débil, que no tienes conocimiento, si tú algún día te has sentido que no sabes nada, pero que quieres predicar a Dios, o algún día has sentido la necesidad de decirle a tu familia, Cristo te ama, Dios te ama, mira, Dios está cambiando mi vida, yo estoy conociendo a Dios y se siente muy bonito, siento paz, siento alegría. Dios me está ayudando con mis problemas, me siento más feliz, más contento, más pleno, más lleno. Pero hay un temor, hay un miedo que no te deja. Hay una debilidad que no puedes vencer. Pues no te sientas mal, porque Pablo, que fue uno y es uno de los más grandes predicadores de la iglesia, él también sintió miedo y se sintió débil. Y para terminar hoy, queridos hermanos, termina Pablo dice, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Con esto vamos a terminar hoy. Les dice Pablo que su fe dependa del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que su fe dependa de Dios, que esté puesta en Dios y no en los hombres. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque, pues ustedes saben, todo lo que está pasando ahorita en la Iglesia Católica a nivel mundial, en Irlanda, en Chile, en Estados Unidos y en no sé cuántos más otros países. Abusos contra niños, cardenales, tantas cosas terribles. Entonces, las personas que tienen su fe puesta en los sacerdotes, puesta en un ser humano, pues su fe se va a venir abajo. Su fe se va a caer, se va a desbaratar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en sabiduría de hombres. Mas hoy Pablo nos dice que su fe no esté puesta en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si nuestra fe está puesta en Dios, si nuestra fe, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra creencia, nuestra religión está puesta en el poder de Dios, cuando lleguen problemas como los que estamos viviendo ahorita en la Iglesia Católica, nuestra fe no se va a debilitar, más bien va a crecer. Nuestra fe más bien va a dar más frutos, porque nuestra fe va a decir, yo voy a luchar por mi Iglesia Católica, voy a orar más fuerte por los sacerdotes, voy a orar más por el Papa, voy a orar más por todos aquellos sacerdotes que están débiles,
en su fe, por todos aquellos sacerdotes que han caído en la tentación. Es ahí la diferencia, cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios y cuando tenemos nuestra fe puesta en el hombre. Cuando tenemos nuestra fe puesta en el hombre y pasan cosas como los escándalos que está viendo ahorita, nuestra fe se viene abajo y por eso muchas personas se van de la iglesia. Muchas personas dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia, al cabo esa bola de sacerdotes pecadores son más pecadores que yo, ¿por qué les voy a ir a decir mis pecados si ellos son iguales de pecadores que yo? Mejor yo me confieso con Dios. Es ahí cuando las personas tienen su fe puesta en el hombre y no tienen su fe puesta en Dios. Porque todo católico que tiene su fe puesta en Dios va a ser católico hasta el día de su muerte. Y todo católico que tiene su fe puesta en el hombre, en el sacerdote, en aquella persona que representa a la iglesia, es cuando fácilmente pasa algo. Alguien les hace una mala cara, alguien no los saluda, alguien los ofende, alguien los hace sentir mal en la iglesia católica. Ellos rápidamente se van a otra iglesia, dejan la iglesia católica y se van a otra iglesia protestante o a otra denominación cristiana. Es ahí la diferencia, hermanos. Por eso nosotros debemos de tener nuestra fe puesta en el poder de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos, y te pido a que oremos mucho por el Papa, porque el Papa sufre mucho. El Papa tiene muchísima presión. Imagínense, tantos países, tantas personas atacándolo, tantas personas juzgándolo, criticándolo, viendo a ver si mueve un dedo, si mueve los ojos, si mueve un pie, si se come esto, si se come el otro, si el Papa dice esto, si el Papa dice el otro. Miles y millones de personas esperándolo para criticarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Como este cardenal, no cardenal, este arzobispo de Estados Unidos que pidió la renuncia del Papa. Entonces, hermanos, oremos por el Papa, por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros obispos. Y pidámosle a Dios que nuestra fe no esté puesta en un sacerdote, que nuestra fe no esté puesta en un hombre, sino que esté puesta en Dios. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces me siento solo, me siento abandonado, pero no es así. Jesús, muchas veces siento que no estás. Muchas veces siento que te vas, pero no es así. Jesús, a veces la oscuridad no me deja ver la luz de seguir. Jesús, a veces no puedo más, quisiera caminar y seguirte a ti.
me has dicho que cuando es difícil tengo que soportar, porque como un loro mi alma, Señor, quieres purificar. Como el loro purifica mi alma, Señor, si es necesario por el fuego pasar, todo por poderte alcanzar. Fuego bendito, transformador, a mi alma dale amor. Tú has sufrido tanto por mí, ahora quiero sufrir por ti. Pero me has dicho que cuando es difícil tengo que soportar, porque como el loro mi alma, Señor, es purificar. Como el loro purifica mi alma, Señor.